Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo un mega resumen del potente Huawei Watch Buds, el reloj con auriculares integrados, para que decidas si comprarlo o no en tan solo 4 minutos. ¡Empezamos! Y como no podía ser de otra manera, comenzamos por la parte positiva, donde vamos a encontrar un elegante diseño del reloj, muy similar a modelos que ya hemos visto en el canal, como el GT3 o el GT Runner, de los que te dejo sus vídeos por aquí arriba. Así como contar con unas correas intercambiables de 22 milímetros con otros modelos de la misma marca, por si por ejemplo queremos cambiar el estilo. Una potente pantalla igual que la del GT3, una AMOLED de 1,43 pulgadas que se ve muy bien tanto en interiores como en exteriores, con una resolución de 466 x 466 píxeles y que nos ofrece unas animaciones tan chulas como cuando abrimos este reloj para descubrir los auriculares. Estos diminutos auriculares cuentan con un peso de 4 gramos y cancelación de ruido del exterior, así como cancelación de ruido para el micrófono. Muy buena calidad de sonido que me ha gustado bastante y únicamente 3 horas de autonomía para tu día a día que luego vamos a ver. Además cuentan con un control táctil pero en la oreja, no en el propio auricular, lo cual es muy cómodo, pero eso sí, una vez le coges el truco. Vamos a tener cientos de esferas a través del Marketplace de Huawei, así como todas las funcionalidades del Harmony OS, el sistema operativo de los wearables de Huawei, con pulsómetro, podómetro, GPS integrado, así como 80 modos de deporte y control de música desde el propio reloj, aunque únicamente vas a poder controlar la música remotamente de smartphones de Android o bien subir música al propio dispositivo. Pese a este detalle, vas a poder sincronizarlo al 100% con tu iPhone sin problemas y por lo demás, va a ser prácticamente igual a los potentes relojes de Huawei que yo mismo utilizo en mi día a día, tanto para vestir como para hacer ejercicio como con el GT Runner del que te dejo los mejores trucos por aquí arriba. Por cierto, si te está gustando el vídeo no olvides dejarme un buen like y por qué no, suscribirte al canal porque vienen muchos vídeos. Vale, y ahora nos vamos a la parte más dura y donde, como no, tengo que empezar por las dimensiones, con 47 x 47,5 x 15 milímetros, que a simple vista ya se nota y queda mejor en muñecas más grandes o gruesas que la mía, especialmente por este grosor, como es lógico. Y por este detalle no vamos a contar con resistencia al agua. Debido a la tapa que abre la caja donde se guardan los auriculares, no vamos a poder sumergir este reloj en agua, aunque va a ser resistente a salpicaduras. Y pese a que el concepto me parece muy potente, con auriculares incluidos, me parecen un poco pequeños y pese a que incluyen varios tamaños de almohadillas, se me han caído varias veces de la oreja. ¿Y qué decir de la batería? Si en tu caso los pensabas usar durante muchas horas a diario, decirte que estos auriculares cuentan con 3 horas de autonomía cuando tienes la cancelación de ruido activa y 4 horas cuando la desactivas. Por tanto, te va a valer únicamente para, por ejemplo, trayectos diarios al trabajo o a estudiar, pero no para todo el día. La autonomía total del reloj es de 3 días, que la verdad para un reloj de Huawei es poquito, pero sigue siendo bastante comparado con la media de smartwatch del mercado como el Watch 5 Pro de Samsung que vimos el vídeo en el canal y que te dejo aquí arriba. Como era de esperar, no contamos con altavoz ni micrófono integrado. No vamos a poder responder mensajes de WhatsApp como si podemos hacer en el GT3 que ya te conté en este vídeo y también vamos a poder responder con preguntas automáticas aunque únicamente en dispositivos Android. Si tienes un iPhone, tenlo en cuenta a la hora de comprarlo. Y un detalle adicional que me parece muy relevante para los amantes de la música. Si te gusta subir la música a la memoria del propio reloj, decirte que únicamente vas a contar con 1,6 GB disponibles, los cuales quedan algo escasos frente a los espectaculares 20 GB que tiene el Huawei Fit 2, del que te conté todo en este vídeo. Y por último, el precio. Tendremos un precio para España tanto en la web oficial de Huawei como en Amazon de nada menos que 499 €. Un precio bastante elevado y más si tenemos algunos de los detalles más negativos en cuenta. Si buscas dejarte tus auriculares en casa sí o sí para llevar solo tu smartwatch y tu móvil,
es perfecto, me encanta. Pero si no quieres o no puedes hacer un desembolso tan grande, te recomiendo que apuestes por un potente modelo, como el Huawei Watch GT3 y, como no, unos buenos auriculares como los FreeBuds 5i, con los que te vas a ahorrar mucho dinero y de los que te dejo los enlaces en la descripción del vídeo.